Ya, gente, vamos a comenzar con el segundo momento ya de la transversal, que es el primer ciclo, o sea, los de primer año. Y bueno, primero que todo quería decirles que no estén nerviosos, suéltense, hablen, conversen con todos nosotros, que igual si tienen dudas o cosas, también están los profes que los pueden ayudar y orientar en algunas cosas. Y eso, así que vamos a partir con la primera pregunta, así que... dale, Bueno, Roberto. repetir también lo que dijo Jorge, chicos, conversen, esto es un conversatorio para todos nosotros y es tratar de pasarlo bien y por más que parezca que esto está como súper planeado y que estamos cuadrados y tenemos que estar súper ordenados respondiendo las preguntas, hay que conversar solamente y soltarse al respecto de eso. Bueno, la primera pregunta es súper interesante porque esto podemos responderla todos sin importar el año, pero va principalmente desarrollada para ustedes. ¿Qué es lo que pasa entre el encargo y la entrega? Considerando que el proyecto no es solo lo que entregan, sino el proceso que llevan para llegar a algo. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza o cuál es el proceso que ustedes tienen para realizar esta entrega? Yo creo que primero que todo es planificarse ante todo, hacer un proyecto y al momento que el profe te indica lo que tienes que hacer a través de la semana, planificarte. Yo por lo menos lo aprendí de mala manera, pero lo aprendí. Pero y después al momento de entregar cumplir con todos los requisitos que pide el profesor. Eso sería. La verdad, lo mismo que dice mi compañero, en verdad es muy importante entender el encargo porque uno al entregarlo, si no lo entiende, no sabe qué está viendo, no sabe cómo explicarlo y siento que eso es muy importante para demostrar que uno en verdad hizo el análisis de entenderlo. Igual para poner un poco en contexto, ¿nos podrían contar un poco el encargo o lo principal quizá, o de qué se trataron sus unidades, etcétera? Nosotros, por ejemplo, en medios de representación, tuvimos que ir a ver una escalera a Concepción y nosotros nos equivocamos y tomamos mal el encargo porque hicimos mal las medidas, las hicimos muy desordenadas y eso nos hizo atrasarnos con una clase y no tener los planos cuando teníamos que revisarlos, entonces eso nos perjudicó bastante, pero al final tuvimos que ir, lo hicimos bien y nos logramos organizar y logramos entregar la escalera al final. Entonces eso es como un aprendizaje que tuvimos que tomar a la mala. ¿Alguien más que nos quiera contar su encargo, quizás su unidad favorita o algo? Bueno, hace poco con mi compañera Nicole tuvimos como una mini entrega, pero era como una revisión, que ahora estamos viendo edificios de la ciudad de Concepción y a nosotros nos tocó la renovación catedral y nosotros llegamos, presentamos todo, pero fue como que copiamos nomás en la mesa de luz y llegamos y no entendimos nada de lo que íbamos llevado. Y como que hablando con los profes fuimos entendiendo poco a poco. ¿Algún chico de tercer año o de segundo año que quiera contar también su proceso? O sea, abrimos esta pregunta también a los chicos de segundo. Yo. Bueno, yo creo que, bueno, como ya pasamos primero, nosotros compartimos ese sentimiento de que ustedes de la entrega así como que intentamos hacer como lo que nos piden, pero no entendemos lo que estamos haciendo al principio. Entonces pasa que a veces uno dice, ya, pero es que el profe me pidió tal cosa, pero a veces no es que hay que hacerlo tal cual lo dice, sino que hay que entenderlo, comprenderlo. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso de aquí en segundo, tercero incluso. Nos sigue pasando porque creemos que el trabajo va a estar bien según cómo sea la entrega. Pero eso es lo que siempre nos falta, que es comprender, entender lo que estamos haciendo y se aprende a la mala. O sea, se aprende cuando veis tu nota, no es la que querías, decir, pero profe, yo le entregué todo lo que me solicitó, ¿por qué no es la nota que yo esperaba? Y es que hay que entenderlo, hay que comprenderlo y una vez uno entiende eso, empieza a ser realmente la arquitectura. Entonces yo creo que más que nada eso. Gracias, Cristian. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, quería más que nada comentar, porque por acá comentaron que las correcciones eran súper importantes. Y la segunda pregunta se relaciona con eso. O sea, en cuanto a las decisiones de su proyecto, ¿esperan a que las correcciones a veces
¿Han descubierto la respuesta en estas? ¿O quizás por ustedes por sí solos han descubierto algo? ¿O si creen que en esas correcciones encontraron esa respuesta? Puede responder cualquiera, o sea, los de segundo o los de primera. Ah, ahí sí. Perdón, estoy un poquito afónica, pero Dale nomás. yo creo que depende mucho de la entrega o de lo que te diga el profe. Por ejemplo, a mí me pasó que en la unidad 1, que estábamos súper perdidos porque veníamos recién entrando a la carrera, sí me pasó que los profes no te dan una respuesta inconclusa, o sea, no te dicen está bien o está mal, o es como, y uno espera que te digan como, sigue, eso está bien, dale con eso, pero no es lo que pasa, te dicen como, ya sí puede ser, o te dan a veces como a entender, como entre líneas, que puedes estar yendo bien o mal, entonces igual hay que saber un poco leer a los profes, igual mediante más conversas con los profes lo vas conociendo, entonces ya sabes más o menos por dónde van o por qué es lo que quieres, o como a veces yo como que me autocontesto cuando estoy haciendo las cosas para la entrega y digo como, ya esto quizás no es lo que quería el profe. Es como, en base a lo que van hablando en clases, uno va como tratando de sobreanalizar como lo que dicen los profes para ver si es que está bien, va por buen camino o no. Entonces hago como una combinación entre lo que me dicen y en lo que pienso que me van a decir para tomar decisiones. Es la mezcla de las dos, o sea, vas por ti sola buscando una respuesta y además te apoyas de las correcciones de los profes, ¿no? Claro, una cosa así, como que igual es como, por lo menos por mi parte, trato de seguir mucho mi intuición y lo que pienso que va más o menos bien, y en base a lo que igual me está diciendo, o las pistas o señales que me da mi profesor, a veces como que no te dicen que vas bien, pero dicen como ya, y como que asienten y es como ya, parece que sí, voy bien. Así que eso, es como un poco de intuición. Ya, yo igual fue algo parecido a la Yuli. Ya. Por lo menos me pasó más que todo en la segunda unidad, que el profe, yo hice con mi compañera igual, hicimos como un plano y una maqueta y el profe nos dijo así como, pueden sacar esto, pueden poner esto, o igual podrían hacerlo de esta manera, y yo así como, ¿y cómo hago eso? No entendía muy bien cómo hacerlo. Y le decía así al profe así como de, ¿se puede hacer eso? Y el profe, ya, sí. Y yo, ¿y cómo lo implemento en la maqueta ahora? Me tocó preguntarle a varias personas y después le pregunté igual muchas veces a los profes, a los dos incluso, como de, iba con uno, tomaba como que lo que yo más entendía de la opinión, iba con el otro y le preguntaba así como cosas así como de, ¿cómo puedo buscar esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Y los profes me decían así como, igual puedes implementar esto, puedes, no sé, buscar como muchas maneras, porque no todo tiene que ser exactamente como lo que nosotros explícitamente estamos pidiendo. Entonces nos dijo así como, pueden, más que todo, como ustedes siguen como las instrucciones, pero como a su manera, como de tienen que amoldarla a ustedes. Y eso fue como que lo que más que todo, y al parecer creo, espero que me haya ido bien. Espero. Bueno, también abrirles las preguntas a los chicos, o sea, chicos de tercer año, ¿ustedes sienten de que lo hacen de una manera más personal, de manera más solitaria encuentran la respuesta, o es a punta de correcciones que encuentran estas respuestas en sus proyectos? Ya, pues alguno que dé la cara. Que si es a punta de correcciones que ustedes encuentran la respuesta para su proyecto, o si es de manera solitaria, de manera personal, que encuentran esas respuestas para resolver un proyecto. Claro, o sea, lo que dice acá Vicente, que es como mitad y mitad, diría yo. Como que las correcciones te sirven un montón, pero uno igual personalmente tiene que buscar, indagar, dependiendo del proyecto. Por ejemplo, algo que nos han dicho desde primer año hasta el día de hoy, es que el estudiante de arquitectura como que de vuelta a su casa, como que no va con el celu, va mirando.
Lo mismo en la calle, uno no mira recto, mira hacia arriba. Y ahí uno puede buscar la respuesta en una de esas quizás, po. Eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que habla sobre los otros ramos, o en general, o sea, ¿cómo ustedes hacen una conexión entre estos ramos, o sea, por ejemplo, fundamentos o comunicación gráfica, con taller o con estos mismos ramos entre sí? O sea, ¿se han logrado vincularlos de alguna forma? Los de primero, sobre todo. Al menos a mí me ha pasado que al final uno siempre termina vinculando todas las materias porque, por ejemplo, comunicación gráfica te ayuda más al dibujo y en la representación de los edificios que uno puede maquetear y fundamentos a entender como la historia detrás de como todo lo que se ha construido y es igual al momento de un encargo te ayuda como a entender las decisiones que tomaron para llegar a ese edificio o qué decisiones uno puede hacer para proyectarlo de otra forma. ¿Algún otro chico? Por lo menos por mi parte quisiera comunicación gráfica. Y encuentro que ha sido importante hacia las demás materias el dibujo. Me ha costado, pero igual he entendido harto en tema de comprender hacia el dibujo, tratar de comunicar algo a la persona que lo está viendo desde afuera. Solamente el objeto, la iluminación, si hay flujo de gente, tratar de expresar, no solamente hablando, sino también visualmente hacia la persona que lo está viendo. A mí, como la clase de taller me ayuda mucho como en medios de representación, porque nos piden así como tipo maquetas, planos, entonces eso es algo como que ya hemos visto en taller y se puede como traspasar a lo que nos están pidiendo en el encargo así como de medios de representación. Entonces, eso. ¿Algún otro chico de segundo que quiera opinar al respecto, hablar algo? ¿De primero, de segundo, de tercero? Es la pregunta abierta para todos. Conversa. Complementando un poco lo que decía Majo, que estamos en distintas secciones, en medios, pero en taller sí estamos juntas. Y también me pasó, a pesar de que tenemos distintos profes, que en taller primero tuvimos que hacer planos, nos tocó hacer de la UDEC y luego hacer un levantamiento del plano, a pasarlo a maqueta. Y en medios tuve que hacer exactamente lo mismo, también de la UDEC, pero de una escalera, que era también lo que conversaba un poco Nicole. Y claro, ahí me ayudó mucho que en taller me enseñaron a hacer planimetría, a hacer el plano, distintos tipos de corte, la elevación. Entonces después cuando tuve que hacer planimetría de la escalera en medios, me ayudó bastante a entender cómo se hacía el traspaso de igual de medidas a escala y después como del plano pasa a la maqueta, que en el fondo la maqueta es una copia fiel a toda la planimetría. Entonces me ayudó bastante a entender eso. Y bueno, igual ahora la pregunta es si han encontrado alguna discrepancia o como una contradicción dentro de esto. O sea, por ejemplo, si vieron algo en fundamentos que le hizo un poco de sentido y después fueron a taller y quizá era totalmente diferente lo que estaban viendo o algo así. O quizás no han encontrado esa discrepancia y ha sido todo muy continuo y todo muy lineal. Yo encontré una diferencia en el momento en comunicación gráfica y en taller, que por ejemplo en taller nos pedían los croquis, pero lo hacíamos con herramientas, lo hacíamos con regla, con escalímetro, y es todo muy... Es más que nada una copia de una foto del lugar en el que estamos viendo, mientras que comunicación gráfica eran más líneas rápidas, no es con herramientas, es algo más del momento.
Bueno, y aprovechando esto también, abierta hacia los chicos de segundo y tercero, si tienen alguna opinión o ya tienen alguien que va a hablar. Bueno, en mi caso me pasó que en taller la primera unidad me pidieron diagramas y fue como un dolor de cabeza escuchar esa palabra, tener que hacerlo. Tuve muchos intentos y creo que hasta el día de hoy ni siquiera lo pueden comprender del todo, pero en fundamentos el profe nos hizo una evaluación y nos pidió que hiciéramos un diagrama lo más simple posible. Y lo hice. Y incluso después me dijo que estaba muy bien, que era como básicamente lo que había pedido, que estaba muy simple, que estaba bien. Y fue como, no sé, fue como muy choqueante porque yo pensaba que iba a tener un mal resultado con esos diagramas y fue todo lo contrario. Entonces creo que esa fue la diferencia que encontré. Quizás en un ramo te piden una cosa y esperan como distintos resultados. No sé si me doy a entender, pero eso, fue como choqueante. Gracias. Bueno, como iba diciendo, ¿algún chico de segundo, de tercero que también quiera opinar al respecto de esto? O sea, creo que todos hemos vivido que si hemos encontrado discrepancias, si hemos encontrado diferencias entre los ramos, entre lo que nos enseñan en un curso y otro curso, o también, volviendo a la pregunta anterior, de que si sienten que de alguna manera estos ramos están conectados o no están conectados. Bueno, yo sinceramente creo que siempre va a haber una relación en cuanto a ramos, tal vez no al 100%, pero sí hay una concordancia en algún punto porque al final de cuentas todo esto es para arquitectura. Pero sí, a veces uno dice, ¿por qué este ramo es tan abstracto? ¿Por qué el profe se va como tan abstracto cuando es tan simple como hacer una planta y ver la casa? A veces no es simplemente eso, al final es todo en conjunto, o sea, tal vez no la mayoría, pero tal vez hay que a veces abstraer un poco el proyecto, a veces hay que ir viéndolo de otra forma, también hay que investigar, obviamente hay que buscar información como lo que piden Fundamento más que nada, Fundamento de arte, información, arte, historia, y es para eso, para comprender el tema de lo que estamos haciendo. Entonces, si bien hay veces que, como dije, se pueden llegar a hacer en conjunto los ramos, en su mayoría a veces no es tan así. Entonces sí, al final es más que nada eso, hay que como ir tomando un poco de todo y ir comprendiendo mejor como lo que estamos haciendo. Pero sí, en primero nos pasó casi lo mismo en realidad, así que estuvimos como por qué en comunicación gráfica estamos haciendo algo tan abstracto y en Fundamento nos están pidiendo tanta información, o en medios, ¿por qué estamos haciendo algo que no es arquitectura? Porque, bueno, nuestro último trabajo fue hacer el sacarle una foto a un lugar que nosotros fue en tribunales y hacerlo en base a una película y ponerle como brillo, ponerle cosas así como... Y dije, pero esto no es como arquitectura, no comprendía como arquitectura. Pero tal vez más adelante, ahora tal vez no lo comprendo tan bien, pero más adelante puede que me haga sentido el por qué hice eso. Pero más que nada eso, así que sí. Ya los chicos de tercero que voy a seguir hinchando porque no están hablando nada y me están dejando en blanco. Hablen. Nosotros somos los más grandes y también tenemos que representar eso para los chicos de primero y de segundo. Bueno, a nosotros durante estos años de carrera hemos tenido algunas materias que han sido, no es por tirarla en mala, pero han sido muy desviadas a lo que hacemos. Puede ser, no sé, mercado y entorno, liderazgo y trabajo en equipo, ¿qué otra clase podría llamar? Sí, no sé la carrera, pero es que nos ocupa tiempo. No, inglés sí importa.
aunque les importa. Pero más que nada eso, seminario cultural. Y entre esas cosas, que eran como materias que nos quitaban tiempo que podíamos estar ocupando para taller y esas otras materias. O sea que de alguna manera sientes que estos ramos tienen discrepancia con la mayoría de ramos, con la importancia. Sí, totalmente, totalmente. En una teníamos que hacer un plano y cosas así, y por ejemplo, en liderazgo de trabajo en equipo teníamos que ir a un humedal a ver fauna. Así, de la nada. Igual, igual un poco se relaciona con lo que vimos, por ejemplo, en geografía. O sea, más que nada, igual en liderazgo tuvimos que ir a ver eso y ahora en geografía tuvimos que trabajar técnicamente con eso. Entonces igual, entre comillas, se relaciona. Pero igual encuentro un poco esa discrepancia de que quizás esos ramos sí no ocupan horas personales que quizás podríamos ocupar para seguir trabajando en lo demás, pero bueno, son parte de la malla, entonces hay que cumplirlo. Y bueno, ahora volviendo con las preguntas hacia los de primero, hablando nuevamente de las herramientas gráficas y representativas, ¿nos podrían hablar cuáles les han servido para entender a explicar sus proyectos? O sea, ¿cuáles les han servido más que nada para eso? Por ejemplo, el dibujo, no sé, que nos podrían contar ustedes las que les han servido. Yo creo que las gráficas son las que más hemos ocupado en momentos de taller, de dibujo. Bueno, lo que más hemos ocupado ahora mismo ha sido dibujo. Entonces, siento que eso es la herramienta gráfica más principal que hemos estado ocupando. El hacer diagramas, el hacer las láminas, el hacer los planos, es algo principal, la verdad, que siento que siempre se ocupará en la carrera. ¿Pero han ocupado más dibujo técnico o como dibujo más que nada representativo, o sea, como croquis, etcétera? Yo creo que un poco de ambos, la verdad. Porque igual eso se va a relacionar más adelante con lo que tienen el segundo semestre, que es dibujo técnico, que es súper importante, igual. ¿Y hay alguno que opine de otra manera? Que sienta que hay otra herramienta representativa que le ha ayudado en primero? Aparte del dibujo, la fotografía, el... Sí, yo por lo menos igual uso las dos, como el dibujo, el hacerlo como que tal cual es y hacerlo como yo lo siento, pero también a mí me sirve mucho el como que poner, no sé, cierto tipo de imágenes en una sola hoja de varios ángulos, por lo menos con la entrega de taller y con la entrega de comunicación gráfica, lo que hice fue como poner 5 o 6 imágenes, todas en una misma hoja, para tener como que todos los mismos ángulos, o sea, diferentes ángulos, y no estar como que cambiando hoja por hoja, y las pegué, y mientras iba haciendo, iba viendo. Entonces igual veía así como todos diferentes lados en un solo lugar. A mí la fotografía, y también me ha servido mucho como ir al lugar. Por ejemplo, a nosotros en taller como que nos pusieron a ver la UDEC, entonces como las fotografías e ir al lugar como a observar bien como, o sea, que nos tocó hacer como un sitio y igual ir como al lugar como que tú ves cosas que no ves, o sea, como que ves cosas más detalladas, que no ves tanto como en la fotografía. Por ejemplo, había un lugar como que se veía que no tenía nada por abajo, pero cuando fuimos al lugar tenía unos como pilares por abajo, entonces como que eso igual nos ayudó mucho a hacer la maqueta y como a entender el espacio, y yo creo que nos fue bien en taller por eso. Bueno, y nuevamente, abriendo la palabra para todos, ¿creen que de alguna manera existen estas herramientas gráficas y representativas que nos pueden hablar acerca de si ustedes han vivido que estas herramientas le hayan servido para su proyecto? ¿O qué herramientas le han servido? ¿Fotografía, dibujo, algún otro tipo de arte, etcétera? Bueno, igualmente a los de segundo y tercero existen herramientas digitales, que igual hablamos de eso, y igual fueron como súper importantes y probablemente las ocupemos mucho después en el ámbito profesional. Entonces igual hablo como representante de tercero, ya que no quieren hablar muchos. Entonces por eso. Y igual quería como
enlazarlo con lo que igual se les viene a ustedes, o sea, cómo tienen expectativas de estos programas, alguno quizá ha experimentado con alguno, etcétera. En nuestro caso, con mi grupo, en medios de representación, cuando tuvimos que hacer la escalera, hubo un compañero que se rajó, que es el Nico, que hizo la escalera en SketchUp. Y eso nos ayudó bastante para hacer los planos, para hacer la maqueta, en verdad nos ayudó mucho. Bueno. ¿Cómo era la pregunta? Si has tenido experiencias con las herramientas digitales, y por lo que veo sí. Ah, sí. Es que yo iba usando como SketchUp como 5 años, porque con mi papá tiene una mueblería y con eso lo ayudo como con los clientes para representar mejor, como que el cliente entienda el proyecto a lo que, como el proyecto final de cómo queda. Y me ha ayudado igual aquí tipo, cuando no sé expresarme con los dibujos, tipo, lo hago en el computador y le pregunto a algún profe si estoy como para una maqueta, si es como, hice una maqueta del vacío de una capilla y no sabía cómo hacerla en maqueta y dije ya voy a probar como con el SketchUp y con eso le fui mostrando a los profes y me dijeron como que fue entendiendo cómo hacerla. Bueno. ¿Alguien más que tenía experiencia por allá? O... Yo igual tengo una compañera de afuera que ella trabaja mucho con AutoCAD. Y yo una vez, ella justo estaba haciendo como que una tipo maqueta en 3D, pero de otra cosa. Y yo me quedé así como viendo qué onda. Y le pregunté qué era eso y como qué significaba, porque para ese momento igual ya tenía ganas de entrar a arquitectura. Y me fue explicando así como de esto sirve para esto sirve para esto, y lo fue haciendo conmigo. Y lo iba moviendo así, se veía como las diferentes maneras de ver algo. Y igual me dijo así como, igual es complejo una vez que uno empieza. Después uno lo va entendiendo y como todo lo va haciendo más fácil. Pero me decía así como de, tú llegas a pulsar esto y se te puede borrar esto. Y yo quedé así como de, Confirmo. Pero ya tenían otra... Bueno, a mí me pasó totalmente lo contrario al Nico. Nunca en mi vida ocupé computador, nada, no soy mucho de tecnología, y cuando me pidieron escalar en taller, fue como que me quería morir así. Realmente fue un dolor de cabeza tener que ir a la sala, si no sabía ocupar Photoshop, nada, tuve que pedir ayuda. Y siento que, bueno, yo antes de entrar a la carrera sabía obviamente que se iban a ocupar programas digitales, y como va avanzando el mundo también tienen que ir avanzando la carrera, pero yo pensé que, claro, todo se aprende y todo, y entré así. Y ya cuando me pidieron escalar y no nos habían enseñado cómo, fue como, ¿qué? No sabía cómo hacerlo, tuve que pedir ayuda y no sé, fue muy difícil para mí en realidad. Hasta el momento tampoco sé usarlo porque fue como esa vez que pedí ayuda. Y bueno, espero poder aprender cómo usar los programas porque tienen como muchas opciones y siento que igual va a ser un poco complicado. Eso. Sí, igual más adelante los profes van a ir enseñándote y todo eso. Y si no, cualquier cosa le podéis preguntar al Martín, que se manejan todos los programas que existen. Y bueno, ya llegando a la última pregunta de ustedes, chicos, es la siguiente. En relación con los ramos más teóricos como el curso de fundamentos, ¿les ha servido para entender algo sobre arquitectura? ¿Ha cambiado su forma de mirar la ciudad, los espacios o edificios? ¿Ven algo que ustedes antes no veían? En cuanto, sabiendo la historia de, por ejemplo, los edificios o cómo pensaban cuando se estaban construyendo, lo de la masa, el vacío, cómo entra la luz, cómo se marcan los recorridos, igual las grillas del piso, cómo conforman todo eso un espacio en la ciudad y cómo todo eso llega a estar en la escala humana y cómo puede afectar la vivencia del día a día. ¿Alguno otro que quiera dar su opinión?
yo encuentro que en verdad siento que todas las clases ayudan un poco a cambiar la mirada de cada uno, porque yo antes de meterme a la carrera, la verdad como que, no sé, uno pasa por Conce y mira ahí para adelante nomás. Pero después como que después de todas las formas de análisis que existen y que nos han mostrado hasta el momento, uno va caminando y dice, ya, esto se retrae, ¿cuál es la operación principal? Y como que uno después se empieza a perseguir con eso y empieza a pensar, es como inevitable. Entonces, siento que todas las clases ayudan un poco a eso y igual demuestra mucho el cómo uno va aprendiendo igual. A mí me pasaba de que, por ejemplo, lo que decía mi compañero de que no se atrapaba, pero a mí me pasaba de que no se quedaba pegado en la micro mirando como la estructura que había hacia el entorno que yo estaba, que era por ejemplo el centro. Me miraba como alrededor y decía, oh, qué bacán, ¿por qué? Como me quedaba pegado viendo la estructura. Bueno, igual aparte de Conce, supongo que han visto referentes. O sea, ¿qué referentes le ha servido igual para taller o para otros ramos esos referentes? Al menos yo como referente me gusta la saga Hadid y el cómo ocupa las curvas en los edificios que construye y en cómo eso puede cambiar la mirada de un espacio. ¿Has utilizado algún proyecto de ella como para...? No se me ha dado la ¿Todavía oportunidad, no? pero si tengo, que yo creo que sí la ocuparía como referente. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie ha trabajado con referentes? La verdad no se nos ha dado poder trabajar con referentes porque creo que en ambas secciones de taller no hemos hecho proyectos como tal, sino que hemos trabajado como con cosas ya construidas, entonces no se nos ha dado el proponer un proyecto como tal o que nosotros creemos algo. Entonces taller ha sido como más de, por lo menos hasta ahora, como más de analizar cosas que ya están hechas. No sé, bueno, en la otra sección de iglesia, a nosotros de Conce, entonces creo que por lo mismo no hemos visto tanto lo de los referentes, porque y en los otros ramos tampoco. En medios igual hemos trabajado con, por lo menos mi sección en medios hemos trabajado igual con cosas que ya están hechas, entonces trabajamos en base a eso. Entonces creo que igual por eso nadie ha respondido en base a referente. Y bueno, ya a quienes tienen la mirada un poco más cambiada, chicos, ¿realmente creen que existe así como ese cambio de mirada? Por supuesto, ahora miro, por ejemplo, la Concepción, los edificios, los miro como lo que son retículas. Son, son retículas. Veo las decisiones de cada edificio, porque en este edificio, no sé, han hecho un retaqueo, unos chavos, un pórtico. Son puras decisiones que hasta ahora mismo estoy empezando también a criticar los edificios, diciendo, aquí puede haber pasado esto o esto. Algo así. Me pasa lo mismo también con la retícula. Y también me acuerdo que el año pasado trabajamos con cerchas y me pasó con las cerchas que en todos lados veía cerchas y retículas también. También me acordaba también el tema de fundamento de la arquitectura y eso igual me ayudó bastante ese ramo porque nos hacían leer varios libros o el profe nos decía léanse este libro y de lo que yo más me acuerdo era de Atmósferas y El elogio a la sombra, que son como libros súper buenos como para agudizar el ojo y como que te cambian esta perspectiva de la arquitectura, así como te muestran que la arquitectura no es tan sólida. También se puede sentir, se huele, se ve, como todo tu sentido. Eso. Gracias, chiquillos.
Bueno, para que me vean todo en realidad, porque estoy sentado ahí y no se ve para allá, darle las gracias justamente porque se abrió esta transversal y gracias porque ustedes comentaron harto, hablaron mucho, eso había pasado poco en las transversales, y darle las gracias a todos los que se quedaron y se mantuvieron aquí para estar nuevamente en un proceso tan lindo que este conversatorio para nosotros de la transversal. Un aplauso para todos ustedes y todos nosotros. Igualmente no queremos olvidar a los profes que estuvieron acá igual acompañando desde el principio hasta ahora, y también a la profe Paz y al profe Juliano que hicieron posible la instancia. Eso, muchas gracias.